mucha repercusión en torno al hijo del arquero de Independiente. El niño tiene TEA y no le han renovado la matrícula en la escuela. Había ocurrido un episodio anteriormente, aparentemente lo dejaron en un espacio con una colchoneta solo ahí al chico y era peligroso que se golpee y eso molestó a los papás, lo publicaron en las redes y parece que eso fue el inicio del conflicto con la escuela. Pero más allá de eso, digo, abrió el debate sobre como sociedad, cómo estamos ante los chicos con TEA en estos momentos en la República Argentina. Vamos a hablar ahora con la doctora Viviana Fuentes Juárez, matrícula 1133, porque la doctora está trabajando y se ha perfeccionado mucho en el tema. Quiero saber los avances que hay específicamente sobre los tratamientos y también si hay alguna explicación más clara todavía sobre el origen, ¿no? Que todavía esa es una gran incógnita en el mundo. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Nicolás la saluda. Buenos días, Nicolás. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, doctora, primero preguntarle, ¿hay avances en la tecnología y en el estudio de ustedes, los profesionales médicos, en torno a los tratamientos de los chicos con TEA y también del origen de cómo se llega a una persona con TEA? Realmente la medicina en los últimos años, Nicolás, ha avanzado significativamente en estos muy pocos 5 años anteriores a los que estamos hablando. La medicina ha tenido un vuelco significativo con lo que es la genética. Hoy la genética clínica no solamente es importante en este tipo de, yo digo, trastornos del neurodesarrollo. Prefiero llamarlo así. Bien. Y no llamarlo solo como TEA, porque en realidad llegar al diagnóstico de TEA no siempre es tan sencillo. Entonces prefiero llamarlo como trastorno de neurodesarrollo y la genética ha avanzado significativamente en este sentido al darnos muchas explicaciones que antes no teníamos. Si bien no sabemos exactamente el origen de estos trastornos de neurodesarrollo, porque muchos de ellos siempre es multifactorial, pero la genética juega un papel fundamental, no solo para interpretar la sintomatología, sino también para instaurar los tratamientos ya sea de tipo, por ejemplo, como fonoaudiología, terapias ocupacionales, sino también los tratamientos con qué tipo de medicamentos podemos utilizar, cuáles no podemos utilizar y si es necesario implementar algunos suplementos. Nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando desde hace ya bastantes años con este tipo de patologías. En realidad es una condición, ¿no? Siempre decimos los trastornos de neurodesarrollo son condiciones y estoy trabajando hace bastante tiempo en este sentido y en estos últimos meses tengo el orgullo de decir que represento en toda Argentina al laboratorio de genética Genomic Genetics International de España, que junto con el doctor Ignacio Lao, que es genetista, estamos trabajando con estos pacientes. Tenemos pacientes, particularmente tengo pacientes que vienen desde Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, México, y por supuesto el doctor Lao trabaja también con pacientes de todo el mundo, inclusive Emiratos Árabes, toda Europa, África. La verdad que ha revolucionado lo que es la medicina en este sentido, ¿no? Sobre todo para estos niños que tienen trastornos de neurodesarrollo. O sea, doctora, han descubierto que en la genética pueden tener información, o sea, haciendo un estudio genético del chico pueden tener informaciones que los ayude a encaminar mejor el tratamiento. ¿Eso sería lo correcto? Exactamente, Nicolás. Nosotros estudiamos, el doctor Lao tiene un test genético que lo ha ideado él, que se llama Neuroprogram. Neuroprogram está avalado por distintas universidades, tanto de Estados Unidos como europeas, y este programa, que se llama Neuroprogram, estudia los polimorfismos, es decir, nosotros tenemos nuestros genes, son como si fueran nuestro manual de instrucción. Entonces, estudiamos ese manual de instrucción, vemos qué relación hay entre los genes, cuál es la relación que existe con el medio ambiente o factores epigenéticos, y en base a eso
¿Cómo podemos, a través de los factores epigenéticos, como son alimentación, suplementación, actividad física, por ejemplo, influir en la expresión de esos genes en beneficio de estos niños? Así, por ejemplo, nosotros podemos saber que yo voy a dar un ejemplo como para dos ejemplos en Bien, realidad. bueno. Si nuestro paciente, por ejemplo, hay una apoproteína, que esa apoproteína lleva los lípidos hacia las células, los presenta en las células. Esas apoproteínas están la 1, la 2, la 3 y la 4. Esas se codifican, o sea, se hacen porque hay un gen que las va a codificar, que es el gen de la apolipoproteína E, por ejemplo. Tenemos variantes de ApoE2, ApoE3 y ApoE4. En los pacientes nuestros que tienen ApoE4, sabemos que estos pacientes, por ejemplo, no debiéramos darle omegas indiscriminadamente, que siempre a todos los pacientes, por ejemplo, con trastorno de neurodesarrollo es muy común que se les indique, inclusive a las personas que son neurotípicas, se les indica omegas en forma indiscriminada. En estas personas no pueden recibir omegas en forma indiscriminada porque estos omegas no pasan a través de la barrera hematoencefálica, se acumulan en el organismo y muchas veces podrían actuar como un tóxico. Sabemos, por ejemplo, que estos pacientes tienen... ¿Dónde están los omegas, doctor? De los omegas, o sea, nosotros generalmente, digamos, esto lo vamos, son las grasas, son las famosas grasas buenas que le dicen, inclusive que a veces se las compran en los supermercados y van y todo el mundo la compra y en realidad no todo el mundo las puede tomar. Como por ejemplo, deme un ejemplo de un producto muy común consumido con esa grasa. Se encuentran en los supermercados, en la farmacia y dicen omega 3 y bien. Se van y son los famosos omegas. No es que están en algún alimento en particular. También están en algunos alimentos. Alimentos, en los aceites, por ejemplo, de bacalao, por ejemplo, que es muy común que se encuentre ese tipo de omega. Pero estos pacientes no pueden tomar esos omegas. ¿Por qué? Porque estos pacientes, esos omegas no pasan a través de la barrera hematoencefálica y se van a ir acumulando en el organismo. Por otra parte, por ejemplo, estos pacientes tienen una mayor tendencia al sangrado. Entonces, cuando damos recomendaciones de qué tipo de actividad física realizar, esos niños no pueden realizar, o esos adultos no pueden realizar deportes de contacto, como por ejemplo el rugby o fútbol, donde hay generalmente bastante contacto. Entonces le indicamos no realizar este tipo de actividades físicas donde los golpes son frecuentes. También sabemos que en estos niños que tienen trastornos del neurodesarrollo y que tienen una ApoE4, llegada a la preadolescencia, si estos pacientes tienen una infección por el virus herpes, por ejemplo, están muy atentos porque se ha visto una asociación entre el ApoE4, por el virus herpes, con la presentación de epilepsias en forma temprana. Entonces, en estos pacientes, ¿qué tengo que hacer? Pedirle un electroencefalograma antes de que aparezcan los primeros síntomas de epilepsias, por ejemplo. Son como muy, digamos, son cosas muy importantes que nos van a ayudar a definir no solamente qué tipo de actividad va a realizar, qué tipo de alimentos puede consumir, qué tipo de suplementos pueden consumir, sino también que les son muy útiles para las personas que realizan terapias. Por ejemplo, también hay una enzima, hay un gen que codifica una enzima que es la COM. La COM es una enzima convertidora de metilos. Los pacientes, para que más o menos entendamos, los pacientes que tienen una COM lenta, está muy relacionado con la dopamina. Son personas que tienen dopamina muy alta. Y los pacientes que tienen una COM rápida, los niveles de dopamina siempre están bajos. En los pacientes, por ejemplo, que tienen una COM lenta, son pacientes que su nivel de dopamina está muy alto. Son esos chicos activos, hiperactivos, los que, por ejemplo, con trastorno de neurodesarrollo, que necesitan pegarse porque necesitan estímulo, son súper sensibles. Allá hablamos de la hipersensibilidad, un tema que también siempre en los trastornos de neurodesarrollo hablamos, ¿no? Lo que es la hipersensibilidad. Entonces, estos niños tienen niveles muy altos, por ejemplo, de dopamina. Entonces, en estos niños no puedo dar, por ejemplo,
suplementos que tengan tirosina, fenilalanina, que se los dan en estos complejos vitamínicos que muchas veces tienen de todo, en esas cosas que tomamos como que tienen de todo. Ah, Estas personas en no complejos le- vitamínicos, claro, claro, claro. que tienen muchos Sí. aminoácidos, que tienen vitaminas que son vitaminas metiladas. En estos pacientes no pueden recibir vitaminas metiladas. ¿Por qué? Porque ya están hipermetilados. Si yo le estoy dando aún más vitaminas metiladas, voy a tener un efecto totalmente contrario. Inclusive sabemos que la hipermetilación, o sea, el exceso de estos grupos metilos, va a hacer que los genes, hay genes que sirven como barrera para los oncogenes, es decir, los genes que producen cáncer. ¿Qué voy a hacer con esto? Los voy a destruir a esos genes barrera. Entonces, los oncogenes, los genes que producen cáncer, van a actuar mucho más rápidamente y más precozmente. Entonces, fíjense en la importancia de conocer nuestra genética, Sí, Nicolás, y bueno, de y entender a eso, nuestro niño como un todo. totalmente. Bueno, me habla de genética y de conocer la genética. Creo que es algo que estamos, es un paso más adelante de lo que comúnmente conocemos en la medicina. Pero es muy caro, doctora, hacer un estudio genético, porque lo hablamos de Europa y para Europa seguramente debe ser un valor normal. Para nosotros en Argentina debe ser algo mucho más costoso. Yo siempre digo, es una inversión en salud y Sí. por ahí yo le digo a mis pacientes, esto nos sirve para toda la vida, ¿no? Mm. Y nos sirve para prevenir enfermedades, para saber qué medicamentos dar, qué medicamentos no dar, inclusive nos sirve mucho en la práctica clínica. Me ha sucedido hace algunos meses que he tratado unos niños del exterior al cual justo cuando vienen a hacer las consultas de neurodesarrollo estaba con un cuadro respiratorio. Yo iba a indicar, por ejemplo, un medicamento muy común que es una loratadina, porque estaba con un cuadro de respiratorio de vías altas. Y resulta que veo su neuroprograma, que ya lo tenía realizado, y ese paciente no podía tomar loratadina porque empeoraba su sintomatología neurológica. Y tuve que reemplazarlo, por ejemplo, por una fexofenamida. Es decir, esto también nos sirve para saber qué tipo de medicación podemos utilizar. Y cuando Sí. hablamos en realidad de costos, hablamos de inversiones. Y si nosotros vemos lo que cuesta hoy, por ejemplo, un electrodoméstico, me ha pasado porque se me ha roto mi heladera y he tenido que salir a comprar, les puedo asegurar que es más económico que comprar un electrodoméstico que dura 5 o 10 años. Esto nos dura de por vida y sobre todo da calidad de vida, Nicolás. Entonces, lo que tendríamos tal vez que luchar o bregar es para que las obras sociales lo Sí, reconozcan, sí, 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 porque sí. hay mucho desconocimiento en lo que es genética. De hecho, hay gente que piensa que la genética está tan lejos, que es algo tan imposible de realizar. Hoy la medicina se basa en genética. Yo desde que estoy estudiando esto, desde que estoy practicando esta medicina de genética clínica, me ha cambiado totalmente la forma de ver las enfermedades y he entendido muchas cosas que antes no tenía explicación. Por Sí. ejemplo, yo tengo mi hijo que vino, él vive en Australia, ustedes saben que vive en Australia y Sí. vino de paseo y tuvo que realizarse una cirugía y tuve que hacer un prequirúrgico. En el prequirúrgico le agregué algunas otras cositas como típica hijo de mamá médica, le pedí algunos otros laboratorios y resulta que me doy con la sorpresa que sus lípidos eran muy altos cuando es una persona que hace actividad física permanente, tiene una muy buena alimentación. No tenía explicación de por qué esos lípidos altos. Bueno, le decidí realizar ese test genético y resulta que él es un ApoE4, entonces él no puede, tiene que tener muchísimo cuidado con lo que son los lípidos, hemos comenzado con suplementos y esto es para prevenir inclusive porque problemas futuros, porque por ejemplo ApoE4 se ha relacionado mucho con lo que es el Alzheimer. Entonces, fíjense en qué importante. Yo ahora estoy a mi hijo suplementándolo, tratándole, dándole recomendaciones más específicas para prevenir la aparición de un Alzheimer precoz. Entonces, qué importante que es tener Tener todo esto. Por información. eso digo, Claro, tener información, es decir, saber
¿Qué dice mi manual? Doctora, la última que le hago, esto es apasionante y creo que es el futuro de la medicina, esto de la genética. Totalmente. Me Quedo parece a que... disposición, Nicolás, Sí, quedo a sí, sí, sí. disposición y el doctor Ignacio Lao de España queda a Lo disposición vamos a cuando hacer. ustedes lo requieran, porque es encantador escucharlo y Sí. decimos, wow, que estamos realmente ya viviendo el futuro. Sí, sí, creo que estamos hablando de lo que se viene en medicina. Doctora, y la última que le hago tiene que ver con algo, esto es más una frase que la escucho comúnmente en la calle y quisiera saber qué piensa usted al respecto. ¿Por qué hay más chicos con TEA ahora? Tiene que ver con o TEA, bueno, trastorno del neurodesarrollo, como le dice usted, como lo aclara. Tiene que ver con una cuestión, con algo que ha sucedido en nosotros, que nos alimentamos distinto, algo sucede, o que antes no se los diagnosticaba y existían. ¿Qué visión tiene usted al respecto? Bueno, yo prefiero aclarar que hablo cuando hablo de trastorno de neurodesarrollo, hacer ahí una aclaración. Sí. ¿Por qué lo hago? Y prefiero darle esto antes de ponerles rótulos, porque en muchos casos hay pacientes míos que han sido diagnosticados como TEA y en realidad eran apraxias de habla. Es decir, no eran TEA, eran apraxia de habla y muchas veces, cuando hablamos y les ponemos rótulos tan específicos, después tienen problemas con las obras sociales, después tienen problemas para las terapias, tienen problemas para que les cubran las terapias, por ejemplo. Entonces tienen que ir a hacer recursos de amparo, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de algo más general, que son los trastornos de neurodesarrollo. Desde el año 2000 el CDC decía que de cada 150 niños de 8 años tenían trastorno de neurodesarrollo o TEA. Hoy estamos hablando que es 1 cada 36 y hay una literatura que habla que es 1 cada 28. Realmente es alarmante el incremento de niños con trastornos de neurodesarrollo. Inclusive ahora estamos sabiendo que también hay adultos, sabemos que hay adultos con trastornos de neurodesarrollo, no nos olvidemos de esto también. Y puede ser también por que nuestra alimentación ha cambiado, se diagnostica más, se conoce más, se habla más, y esto lo tenemos que seguir hablando, Nicolás, lo tenemos que seguir hablando como sociedad. En las universidades se tiene que hablar de esto, se tiene que empezar a formar los futuros profesionales en las distintas áreas que, de este tema, de cómo incluirlos. La sociedad tiene que empezar a hablar de la inclusión real, de esta inclusión que es verdadera. Puede deberse a la alimentación, a los hábitos de vida, y todavía no tenemos algo específico. Sí sabemos que existen ciertos tóxicos que inclusive en los alimentos van a hacer que las mamás que están embarazadas tengan una mayor predisposición a tener hijos con trastornos de neurodesarrollo. Por eso hoy también la genética se está aplicando a esta mamá que quiere quedar embarazada, y entonces, ¿cómo tiene que alimentarse? ¿Qué tiene que hacer para evitar que ese niño salga con algún trastorno del neurodesarrollo? Fíjense en qué importante que es esto. Bueno, yo sigo con mi genética, pero en realidad los números son alarmantes. Cada vez más personas son diagnosticadas como con trastorno de neurodesarrollo. Se habla más de esto. Ha cambiado nuestra alimentación. Lo que hoy comemos, Nicolás, es realmente, no sabemos ni lo que estamos comiendo muchas veces. Sí. Por los tiempos, por los tiempos que vivimos, ¿no? Por los tiempos, los alimentos ultraprocesados, no sabemos la procedencia, sabemos que hay inclusive pescados contaminados con mercurio, y el exceso de mercurio en algunas personas que no lo pueden eliminar del organismo actúa como tóxico, aunque sean muy pequeñas cantidades. Entonces, esto es lo que tenemos que comenzar a ver y ver cómo nuestra sociedad tiene que cambiar esto, ¿no? Doctora, no solamente... le agradezco enormemente los minutitos que ha tenido para con nosotros. Tengo millones de mensajes preguntando diferentes cuestiones. Bueno, entre ellas, por ejemplo, si el análisis genético se puede hacer en La Rioja. Sí, casualmente esto se hace, digamos, o sea, la toma de muestras se hace acá en La Rioja. Por eso les digo que estoy orgullosa, porque la verdad que ser elegida para representar en todo el país a este laboratorio de genética, inclusive hay profesionales de otras provincias muy grandes que lo han querido hacer, y haber sido elegida yo, la verdad que me llena de orgullo.
Y bueno, siempre digo, tenemos que trabajar, bueno, esto se hace acá en La Rioja, se envía la muestra a España, en España se procesa, luego se tiene una consulta de devolución con el doctor Lao, el genetista, generalmente también yo estoy presente. Así que bueno, esto está acá en La Rioja, esto lo podemos hacer, esto es realidad acá, y por supuesto siempre digo, agradezco el trabajo que hacemos en conjunto, inclusive con el grupo de María de la Paz, que son los chicos que son las Fono, las Teo, realmente todo ese gran equipo con el que también estamos trabajando permanentemente, y por supuesto con Gabriela Sánchez y con el doctor Lao de España. Así que bueno, es un placer trabajar en equipo. Esto se trabaja así, y gracias, Nicolás, por darme la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante para toda la sociedad. Por favor, gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Viviana Fuentes Juárez, médica pediatra, en este caso especializándose en el tema genético. Me interesaba, bueno, que le demos una visión distinta al tema de los trastornos del neurodesarrollo, TEA, autismo, que noto que poco se habla, pero también es porque hay poca información concreta, más allá de, bueno, ya los tratamientos que existen, pero digo, bueno, estos son parte de estudios que se han realizado en base a la genética, y que se darán cuenta que todavía no hay nada claro, ¿no? La genética simplemente va detectando algunas cositas, como por ejemplo, no sé, yo tengo, no admito tal alimento, bueno, la genética me dice, mira, no le den tal alimento porque le complica más la vida a esa persona, pero no es que, no hay más de eso, ¿no? Es interesante saber sí. Es increíble como que todavía no se ha determinado cuál es el origen, claramente, de los trastornos del neurodesarrollo. 906, rápido, me tengo que ir a Chilecito, me está esperando Ariel. Colegio William Morris, te esperamos para ser parte del ciclo lectivo 2025 junto a nosotros. Aseguramos el año completo de clases para tus hijos. Vení y estudia en Colegio William Morris. Contactate con nosotros al 384 20 55